hombres grandes y fuertes se iban secando y secando hasta que se morían. En ocasiones, el compañero con el que dormía al lado en el mismo camastro estaba vivo la noche anterior y por la mañana amanecía cadáver. Las condiciones durísimas de trabajo forzado y las vejaciones constantes no cesaban al finalizar el día y los barracones se convertían en una extensión más del castigo. El frío, el hambre, el hacinamiento, la falta de higiene. Egarita Bidangotz lotzen dituen errepidea gerra bukatzean hasi zen eraikitzen. Izan ere, 100 prisionero ekarri zituzten hona bortxasko lanak egitera. Prisionero horiek gerran arituak ziren, errepublikaren alde noski, eta gerra bukatu ondoren konzentrazio eremutara eraman zituzten, han desafekto sailkatu zituzten, eta hortik eraman zituzten batallón de trabajadores deitu ziren hoietan. Eta hoietako asko, 2300 inguru, eta ekarri zituzten errepide hau irekitzera. Eta hemen egon ziren, 1989, 1941 bitarte. Luis Ortiz Alfau. Voy a hacer 102 años el 13 del mes próximo. Mira, ese soy yo. Pues sí, hace 80 años. Bueno, pero todavía con ganas de hacer otra guerra, esta sin sangre. Espero que la ganemos, ¿eh? No, la estamos ganando. En agosto del 36 me incorporé a un batallón de Izquierda Republicana. Mi padre era de Izquierda Republicana y yo, pues claro, lo que veía en casa, pues dije, tenía 18, 19 años. Yo hice toda la guerra sin tirar un solo tiro. Estaba en transmisiones. O sea, que yo he sido una posible víctima de los aviadores italianos, esto porque mi misión era salir con un sobrecito de donde estaba el mando a las trincheras, y claro, todo eso era muy peligroso, pero estoy vivo de milagro. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo estaba en Gurs, en el campo que José Antonio Aguirre había conseguido para los vascos, y allí nos dijeron los franceses que o a incorporarnos al ejército francés o a España. Entonces, claro, me tuve que venir en el mes de julio de 1939 sería, nos mandaron a Miranda de Ebro, donde se formó el batallón este. Y en ese batallón pedían a alguien que supiera escribir a máquina. Me dijeron en Miranda de Ebro, tú te quedas de escribiente de este batallón. Y entonces yo he sido un preso muy privilegiado, porque no he picado en Bidangotz, he vivido en una casa con los oficiales de la compañía. He sido el administrativo del dinero, porque el teniente era un golfo y claro, el dinero en manos de él para comer me lo daba a mí, para que a fin de mes tenía que hacer yo trampas, porque no había intendencia, porque yo tenía el dinero y si comprábamos 20 kilos de carne había que poner 30 para que al señor teniente de la compañía a fin de mes yo le diera un dinerito. Claro, eso me dolía mucho, pero no me quedó más remedio. Pues yo soy el hijo de Xavier Santamaría Murrio, que nació en Baracaldo y marchó a la guerra voluntario a los 19 años y terminó en estos valles prisionero. Si fue a la guerra a los 19 años, terminó en casa después del cautiverio a los 27 años. Pues lo que él vivió aquí y en otros sitios, en Cataluña, en Guipúzcoa también estuvo, en Rentería, y estuvo pues tirando de pico y pala fundamentalmente, ¿no? Y con un hambre feroz y con unas pestes de parásitos terribles. Decía, yo he visto en Bidangotz
comerse los cordones de las botas, y añadía, a 2 hervores. Y decía que cuando estaban encerrados en el barracón, a él le parecía terrible que, con riesgo de su vida, porque los mataban, como se escapasen del barracón de noche, podían dispararles tranquilamente. Decía, joder, ¿cómo tiene que estar la muerte tan próxima a esa gente por hambre como para escaparse del barracón y saber que muy posiblemente también les puedan matar? Decía, la gente iba a las huertas de los alrededores de Vidangos a robar cualquier cosa cruda que pillaban, lo que fuera, arriesgando la vida. Hauek prisionero hartzen zituztenean konzentrazio eremutara eramaten zituzten. Han 3 multzotan sailkatzen zituzten prisioneroak. Alde batetik delitu handia leporatzen zietenak, beste aldetik afekto konsideratzen zirenak eta libre edo gerrara bidaltzen zituztenak berriz, eta erdian gelditu zen multzo handi bat desafekto sailkatu zutena edo kontsideratu zutena delito handia leporatzen ez zietelakos. Partido edo sindikatuen militanteak ziren, eta orduan hoiei ez zitzaien kartzela zigorra ezarri, ez zituzten epaitu eta bidali zituzten batallón de trabajadores hoietara, bortxasko lanak egitera. Era una honra ser desafecto, era una honra ser antifascista, y mi padre estaba contentísimo que en los informes policiales y del ejército apareciese realmente como una persona peligrosa y desafecta. Lo tuvo que sufrir porque aunque al final encontró trabajo en Altos Hornos, muchas veces, bueno, a los desafectos, en cuanto veían que aparecía la palabra desafecto, pasaban olímpicamente y les dejaban sin trabajo. Él al final consiguió trabajar en Altos Hornos, pero estaba orgulloso de ser un desafecto antifascista. Soy muy orgulloso actualmente de ser un esclavo del franquismo. En su día fue una tragedia, pero hoy ser esclavo del franquismo es un honor para mí. La idea que surge un poco esto es reconstruir uno de los barracones de madera, que serían un poco el tipo de barracón que alojaban a los prisioneros que estuvieron aquí de los batallones de trabajadores. El recuerdo que había un poco de los testimonios de los desafectos que estuvieron aquí y una fotografía que existía, que es casi el único testimonio de cómo eran los barracones de prisioneros, pues nos hablaban de barracones de madera. Siguiendo la fotografía existente y los testimonios, pues lo que se quiso es recrear un barracón de los que alojaban a los prisioneros de los batallones. La carretera pues fue un periodo bastante largo de construcción, entonces en la última fase se terminó ya de construir con soldados de reemplazo, ¿no? Entonces las ruinas que se han conservado son de aquellos barracones de bloque, actualmente ya son los que alojaban a los soldados de reemplazo. El campo de trabajo pues, organizado a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y de la Dirección General de Derechos Humanos, Paz y Convivencia, y lo que se hizo es con voluntarios venidos de diferentes países y luego de diferentes provincias de España. En total fueron 25 voluntarios, jóvenes entre 18 y 30 años, que pues decidían aquí pues, pasar 15 días de verano pues, colaborando un poco en los trabajos que les fuimos proponiendo. Creo que hoy es un día para estar satisfechos del trabajo bien hecho y de esa colaboración que ha permitido lo que hoy aquí tenemos. Colaboración entre gobierno, entre entidades locales, entre asociaciones, entre vecinos y vecinas. Una colaboración que nos ha implicado colectivamente en un esfuerzo común, el de no olvidar, el de preservar la memoria de la ignominia que aquí se vivió, del sufrimiento de cientos de hombres castigados duramente por sus convicciones políticas y también de las familiares que tuvieron que hacer frente a una dura posguerra con el recuerdo y el dolor por sus cautivos. Por eso es día también para el compromiso de todas y de todos para que este lugar de memoria se convierta en un lugar para la reflexión sobre nuestro pasado, para que por aquí vengan los visitantes de estos valles, pero los jóvenes, los chicos, las chicas de los centros educativos,
No me cabe duda de que con la implicación que hasta ahora hemos tenido lo vamos a conseguir. Eskerrik asko. Lo que yo no pretendo es que con lo que yo cuenta sea una venganza contra los que nos han tratado tan mal. Pretendo que se sepa lo que ocurrió, que eso no se olvide nunca, porque es muy lamentable que vuelva otra vez a ocurrir. Pero un día llevará.